¿Qué tal estáis? Veo muchas sonrisas, así que estáis bien. Y la Gina está chupada. Carmen es estupenda. Si queréis empezamos. No es una presentación larga, es más que nada distendida y para romper un poco el ritmo que tenéis, que sé que es duro, aún me acuerdo de ello. Pero la buena noticia es que esto tiene un final y el final está cada vez más cerca. Así que si queréis empezamos y si tenéis preguntas o tenéis curiosidad por alguna cosa podemos hablar al final. Pues esta soy yo hace varios años ya. Después de que Carmen y yo nos separamos en el MIR y después de la residencia, pues yo trabajé muy poquito en Asturias como médico de familia, casi nada, la verdad. Y me fui con Médicos Sin Fronteras, mi primera experiencia de trabajo en la medicina humanitaria. Trabajé en Malawi, estuve 2 años, trabajando en una zona rural, dando acceso a antirretrovirales. En aquella época, en el 2005, el VIH estaba matando a mucha gente en África y mucha gente se moría porque no había medicinas, simplemente por eso. No es que se las tomasen mejor o peor, es que no había. Entonces, uno de los trabajos de MSF, de Médicos Sin Fronteras, era intentar dar acceso a estas medicinas a la gente que quería empezar a tomárselas. Así que os cuento un poquito lo que he hecho yo y un poquito lo que hace MSF. Estoy seguro que muchos de vosotros y muchas habéis tenido experiencias en medicina humanitaria ya durante la carrera o si habéis hecho otra residencia antes o otro tipo de experiencia profesional antes. Pues yo ahora, desde hace casi 5 años, trabajo en Suazilandia. Suazilandia es un país pequeñito, 1 millón de habitantes. Se parece mucho a Asturias, para los asturianos. Tiene 1 millón de habitantes y la mayor parte de ellos viven en contextos rurales. Pero es un país muy pequeñito, entonces hay carreteras asfaltadas, hay un aeropuerto, hay 2 o 3 ciudades grandes donde hay vida más o menos urbana y es un país de medianos recursos, no es un país pobre como puede ser Somalia o como puede ser hoy, por ejemplo, Malawi. Es un país de medianos recursos, lo que pasa es que la gente que tiene dinero es muy poca y lo acumula, de manera que, lo veis, los números, el 70% de los suazilandeses, que se llaman, viven por debajo del umbral de la pobreza. MSF trabaja en Suazilandia también y os explicaré ahora con unas fotos. Lo que hace es intentar dar acceso a medicación antirretroviral a los suazis, pero también trabaja en una realidad cada vez más emergente que es la tuberculosis multiresistente. No sé si habéis dado ya neumo. Pero si habéis dado neumo, sabéis que las 2 principales medicinas, drogas para tratar la tuberculosis son la rifampicina y la isoniazida. Pues estas 2 en la multiresistente dejan de funcionar. De manera que lo único que nos queda es intentar hacer un cóctel terrible en realidad, muchas medicinas inyectables y un tratamiento muy largo. Pues esto es lo que hace sobre todo MSF en Suazilandia. Yo trabajo con una organización que es en realidad una facultad de medicina americana en Houston, Baylor College of Medicine. Y mi cometido fundamental es tratar a niños de estas 2 condiciones, VIH y tuberculosis multiresistente, y intentar ayudarles no solo desde un punto de ambiente clínico, sino desde un punto de vista de la comunidad. Se hace mucho trabajo en la comunidad también y educación. MSF tiene muchos proyectos alrededor del globo en muchos contextos distintos. Sabéis que hay 5 secciones de MSF. España es una de ellas. Tenemos suerte. España es una sección operacional, que se dice, que gestiona proyectos en el terreno.
sobre todo, lo que se busca es intentar dar voz a gente que no tiene voz y que está enferma. Sus condiciones sociales son tales que enferman con más frecuencia que una sociedad que está más sana. Los contextos son distintos, desde un desastre natural hasta falta de medicinas que están presentes y que existen en nuestro mundo, pero que son tan caras o son tan difíciles logísticamente de llevar que esa gente simplemente no tiene acceso a ellas y eso o les causa enfermedad o les causa mortalidad. Os enseño fotos distintas de los contextos en los que trabaja MSF. Seguramente alguno de vosotros ya lo habéis hecho o estáis interesados en hacerlo. Hay distintos niveles de estrés cuando uno trabaja con MSF. Hay gente que le encanta la emergencia y trabajar por ejemplo, en una emergencia de ébola, que no sé si sabéis, ahora mismo en Uganda, en Kampala, está habiendo una epidemia grande de ébola. Pues MSF tardó aproximadamente 15 días en llegar desde que se declaró. Y de hecho está siendo tan grave que el presidente del país hace como un mes hizo un llamamiento público a la gente de Kampala, una ciudad que es grande, es como Madrid, bastante más desastrosa que Madrid, pero de tamaño igual de grande. El presidente se dirigió a la nación intentando explicarles que había que limitar el contacto corporal a sus conciudadanos. Imaginaros qué tipo de mensaje de un presidente de un gobierno. Es decir, intentar evitar besos, abrazos, tocar. MSF llegó enseguida y están intentando trabajar en controlar la epidemia. El contexto en el que yo trabajé en MSF es menos emergente, es menos urgente, es más de maratón, que se dice, de intentar negociar con la comunidad y con las autoridades locales para mejorar sistemas de salud, de manera que se permitiese que los antirretrovirales llegasen a la gente. Esto no solamente es tener las pastillas al final se compran, hay un logista que te encuentra las pastillas y te las pone en la mesa, pero hay que enseñar a los médicos, a las enfermeras, a los pacientes a tomar y a dispensar las medicinas. Entonces, en el contexto en el que yo trabajé, se hacía mucho ser ejemplo de médico, enseñar cómo se hacía y ayudar a los pacientes más difíciles. Pero veis que hay otro tipo de contextos, desde zonas de guerra o de posguerra a zonas de desastres naturales. Pues nosotros en esta habitación somos todos más o menos las mismas personas, seremos médicos algún día o lo somos ya. Entonces, MSF es una organización a la que, si queréis, podéis dedicar un poquito de vuestro tiempo en cualquier momento de vuestra carrera. En realidad es un agente más, es un actor más para encauzar vuestro deseo de hacer medicina internacional. Hay muchos más, pero MSF es una buena organización para tener experiencia, para tener un primer contacto y saber qué tipo de trabajo es. Además de médicos, MSF necesita otro tipo de personas, desde logistas hasta administradores, hasta epidemiólogos, microbiólogos. Hay un montón de gente, así que seguro que tenéis todos amigos, hermanos, familiares que en algún momento han pensado en esto, pues se pueden encauzar su carrera laboral en algún momento hacia esto. El trabajo de médico en Médicos Sin Fronteras depende un poco del contexto. Hay proyectos en los que uno trata pacientes directamente, uno es el médico que ayuda a mejorar la salud de las personas. Hay otros contextos en el que eres un advisor o eres una persona que gestiona proyectos, que un poco supervisa e intenta organizar esfuerzos de equipos más grandes. Entonces, cada uno de vosotros o de nosotros tenemos una inclinación o las dos inclinaciones y encajaremos más o menos en este tipo en distintos tipos de proyectos.
Una de las cosas de las que MSF se siente orgulloso, y me gusta esta diapo para que la veáis, es se siente independiente. La ayuda humanitaria, sabéis todos, hoy en día está muy politizada por la naturaleza, por su propia naturaleza está politizada. MSF intenta luchar contra esto, intenta ser lo más independiente que puede para tomar decisiones de una manera independiente y no tomar decisiones que le lleven a hacer una cosa o dejar de hacer otra por empujes de intereses o empujes políticos. Y la manera en la que ellos consiguen esto es gestionar mucho de qué tipo de personas reciben dinero. Pues ya veis que desde campañas que salen en la tele y que todo el mundo vemos, es decir, de gente normal y corriente que decide dar dinero a MSF, hasta organizaciones, pero ellos miran mucho el background, el tipo de organización con la que se relacionan y con la que reciben dinero. Esto da independencia a la hora de decidir en qué se gestiona el dinero. MSF España hace lo mismo como parte de MSF Internacional. Yo me he dedicado sobre todo al 22% que veis ahí, que es intentar ayudar o hacer lobbying para que personas que no deberían de morir en el mundo pues vivan y solamente por intentar hacerles llegar pastillas que existen. La mayor parte de las veces existen, pero no están disponibles para los países. Y en general la limitación suele ser no solo logística, sino económica, porque el medicamento, el tratamiento es demasiado caro y no llega a la gente necesitada. Pues estas son fotos de hace años, de cuando yo estuve allí. Si os fijáis en la esquina arriba, esto era todos los días. En el hospital donde yo trabajaba todos los días, desde que yo empezaba a pasar planta hasta que salía de la planta, es decir, probablemente podía estar 2 horas en una planta, aproximadamente entre 5 y 6 personas se morían solamente en las 2 horas que yo estaba pasando planta delante de mí. En ese tiempo se morían, era muy frecuente ver cadáveres todo el tiempo y mucha más gente se moría en su casa porque el hospital simplemente no tenía camas para dar tratamiento a toda la gente que estaba enferma. Pero esto era muy frecuente. La imagen más frecuente era ver cadáveres entrando y saliendo de las morgues o entrando después de que se morían en la planta. Los niños siempre han estado muy por detrás, muy poca gente les ha hecho tradicionalmente caso. Entonces, una de las buenas cosas que hace MSF también es intentar recordar a las autoridades de salud que los niños están en igualdad de derechos en cuanto a acceso a salud. A los niños hay que cuidarles también, aunque muchas veces, si habéis dado salud pública ya, muchas veces no son prioridad de salud pública, no crean muchos problemas, pero es un tema de derechos humanos. Tienen el mismo derecho a estar vivos y a estar libres de enfermedad. Así que estos son compañeros míos en aquella época que hacíamos mucho concienciamiento en la comunidad, de enseñar a tomar las pastillas. Los antirretrovirales son unas medicinas un poco complicadas porque hay que tomarlas a una hora muy concreta y si no lo haces, pues la farmacocinética del medicamento va a resultar en que baja la concentración en sangre, con lo cual el virus puede replicar. Es decir, si no te tomas las pastillas a la hora adecuada, lo que pasa es que el virus replica y además se vuelve resistente. Esto es un concepto que puede ser relativamente sencillo para nosotros porque sabemos que a las 6 nos suena la campana y me tengo que tomar mis pastillas, pero en muchos países del mundo la gente no entiende lo que son las 6 de la tarde, no tienen reloj y no entienden cómo se lee un reloj tampoco. Entonces, para que la gente tome bien las pastillas hay que empezar por darles un reloj y enseñar a leer las horas para que sepan a qué hora son las 6 de la tarde. Y de hecho, en Suazilandia, desde hace unos años ya, y en muchos países africanos donde el VIH es un problema, en la radio, normalmente las pastillas que se dan a día de hoy o se toman a la tarde, una dosis por la tarde o una dosis por la mañana y otra por la tarde. Entonces la gente las suele tomar entre las 6, 7, 8 de la mañana y de la tarde. Y lo que pasa es que en la radio los locutores a las 6, a las 7 y a las 8 recuerdan a los oyentes que es la hora de tomarnos nuestras pastillas, para que la gente sepa que tienen que ir a por sus pastillas.
Aunque esto parezca una solución universal, hay mucha gente que no tiene acceso a una radio. Así que aún nos vemos y nos deseamos para que la gente se tome las pastillas. Aunque quieran, mucha gente no se las pueden tomar. Hay barreras tan inverosímiles como que estaba recogiendo las cabras y una cabra se me fue. Y se me fue al río y hasta que no recuperé la cabra y la cabra no volvió conmigo a casa, no llegué. Con lo cual ese día a casa llegué 2 horas tarde porque tuve que ir a buscar a la cabra. Y ese día me tomé 2 horas tarde las pastillas. Esto es una anécdota, puede ser anecdótico. Un día me tomo tarde mis pastillas, pero los errores se acumulan a lo largo del tiempo, del año. Cada día cada mes hay muchas posibilidades de tener problemas. Con lo cual hay muchas posibilidades de que los niveles en sangre no sean los óptimos y eso significa que poquito a poquito el virus va replicando y se va haciendo resistente a las medicinas que tenemos. Os enseño una de las fotos de hace tiempo también. En general, muchos lo habéis visto seguramente, en países que no tienen buenos sistemas de salud, el acceso a medicamentos básicos es bastante pobre. Y medicamentos básicos estoy hablando de paracetamol, ni siquiera de ibuprofeno, paracetamol, amoxicilina, medicamentos para planificación familiar. Y poco más se considera, la verdad, medicaciones básicas. Esto muchas veces ni siquiera existe o si existe, la manera de darlas son con cuentagotas. Fijaros el debate que tenemos en España hoy de intentar contar las pastillas y meterlas en un frasco exacto para el tratamiento. Fijaros cómo se dan esto también es en Suazilandia, se dan en bolsitas y si alguien viene a quejarse de dolor de cabeza, lo más que consigue es paracetamol 500 miligramos 3 veces al día por 3 días. Es decir, que tiene suerte si se va de la clínica con 15 pastillas de paracetamol hasta que pueda volver a tener otra queja y pueda venir a por las pastillas. Estas son fotos con el rey en Swazi. El chico que veis de azul en la esquina de la foto es el jefe de misión de MSF en Suazilandia a día de hace un mes. De hecho, se fue hace poquito tiempo. Lo que han hecho llevan 2 o 3 años, yo creo, intentando dar voz a los enfermos de tuberculosis. Sabéis que el VIH no viene solo, viene con un montón de enfermedades y una terrible es la tuberculosis. Y más terrible cuando durante años los programas de tuberculosis no han sido, digamos, eficaces. Y han creado mucha resistencia en la población y esto es lo que está pasando a día de hoy en Suazilandia. Pero MSF ha construido una sala de internación, una planta en el hospital, en uno de los hospitales para intentar que la gente que está enferma por lo menos se la pueda ingresar al principio del tratamiento para que deje de ser infectiva. Es decir, hay que intentar que no infecten hasta que la medicación les convierta en esputo negativo, en cultivo negativo y así no estén a riesgo de infectarse. Os enseño unas fotos del hospital donde yo trabajo hoy, estos días. Es un hospital bastante ocupado. Es frecuente ver a gente con colchones debajo de son literas las camas, solo que la parte de abajo es el suelo, la litera de abajo es el suelo. Es decir, hay un paciente debajo en un colchón muchas veces. Y lo que veis en la foto de abajo son pacientes esperando, digamos, en la parte de atención primaria, pero no hospitalaria, es decir, digamos un centro primario de salud. Vienen a consultar, no necesitan estar ingresadas. Fijaros, Suazilandia no puede estar muy contenta de sus cifras de salud, no son las mejores del mundo, de hecho bate récords en muchas. Hay mucha gente infectada,
por razones en general sociales, costumbres y en general por lentitud en respuesta de los gobiernos. Sabéis que durante muchos años muchos gobiernos negaron la existencia de... Eso solamente son cosas de Los Ángeles, que son un poco extraños. Muchos países negaron activamente la presencia de muchas enfermedades y he de deciros que, por ejemplo, Suazilandia niega oficialmente a día de hoy que tenga una epidemia de tuberculosis multiresistente y los números que se publican pues dicen todo lo contrario. Es bastante frecuente y está llegando a niveles bastante más altos que epidémicos. Pero esto no dice mucho a la hora de hablar de sus autoridades y ellos lo niegan. Ellos no han dado la voz oficialmente de que tengan un problema. Pero fijaros que si hablamos de prevalencias como las que estáis viendo, desde luego estamos en niveles de emergencia, de problemas. Así llegan muchos de mis pacientes al hospital muchas veces y muchas veces llegan andando o casi a rastras. Realmente llegan enfermos. Llegan enfermos muchas veces porque durante meses han intentado mirar para otro lado, no quieren darse cuenta de que necesitan las pastillas y están lejos de los hospitales, necesitan, aunque el tratamiento es gratuito, hay otros costes, que es el llegar al hospital todos los días o cada 15 días o cada mes. Hay costes asociados que no se pueden permitir, entonces llegan bastante enfermos. Fijaros cuántos médicos hay en Suazilandia, es 1 millón de habitantes, o sea que podéis hacer la cuenta. La mayor parte de esos médicos no tienen trabajo asistencial. Es decir, que probablemente el 80% de las clínicas donde se ven pacientes en Suazilandia están manejadas por una enfermera. Una enfermera que tiene una formación de aproximadamente 1 año de carrera. Y esa enfermera es la que tiene que saber dar paracetamol, amoxicilina, vacunar a los niños, hacer programas materno-infantiles, gestión del embarazo. Entonces, el acceso a médicos no es fácil, con lo cual eso es una barrera para que la sociedad esté sana, porque aunque te encuentres a un trabajador de salud, el trabajador de salud no sabe lo que tienes, no sabe, no tiene ningún medio para diagnosticar nada. Entonces, aunque haya un contacto con el sistema de salud no va a responder a la necesidad que traes. No va a saber ni tratarte ni diagnosticarte. Y ese es uno de los grandes problemas que crean este tipo de bolas de fuego, de patata caliente, que es que hay mucha gente enferma y nadie sabe cómo resolverlo. Fijaros cómo la esperanza de vida en Suazilandia cambió dramáticamente. Esto ha pasado en muchos países africanos y los expertos hablan de que solo este cambio dramático, el único responsable es el VIH. El único responsable de que las sociedades hayan cambiado, aunque durante los 70 hubiese grandes políticas de salud en cuanto a vacunaciones, acceso a agua limpia, tratamiento de enfermedades concretas, el VIH se ha llevado por delante cualquier parámetro de salud pública en la población. Y ahora están un poquito mejor porque hay antirretrovirales. La diferencia que veis entre el 2009 y el 2012 habla de que la gente tiene acceso y sobrevive, que se están tomando más o menos bien las pastillas. Una pregunta interesante que siempre me hacen es ¿y cómo se toma la gente las pastillas todos los días? ¿Es cierto que se las toman? Pues sí, es cierto que se las toman. Hay estudios y muchos además que avalan la misma evidencia. Y la evidencia es que, de hecho, en países africanos la adherencia al tratamiento antirretroviral es bastante mejor que la que pueden tener los enfermos o los infectados en Europa o en Estados Unidos. Y una de las razones que puede explicar esto es que allí todavía la gente sabe lo que es estar enferma y allí todavía la gente se acuerda de gente muy enferma y ha visto a la muerte de cara muy cerca. Y en nuestros países
Hace años que el VIH es una enfermedad crónica y los pacientes pueden cambiar de pastillas todo el tiempo. Si en cuanto se hacen resistentes y replican, el médico les puede dar otra pastilla. Pero esto allí no pasa, no siempre hay acceso a las pastillas adecuadas. ¿Funcionan? Pues sí, funcionan. Este es un chico que tenía 14 años, la primera vez que yo le vi. 14 años, había dejado de ir al colegio y estaba muy enfermo, Si os dais cuenta, miráis para el cuello, en la primera foto, tiene unas adenopatías cervicales bastante grandes. Esto en África subsahariana es equivalente a tuberculosis extrapulmonar. Igual, casi un 100% de equivalencia. Es decir, que yo a día de hoy veo a una persona así y en el mismo instante le empiezo el tratamiento de tuberculosis. Porque otro problema que yo tengo es que el acceso a pruebas diagnósticas para mí es bastante limitado, pero si le empiezo el tratamiento, este chico va a ir bien. Y lo que suele pasar es que además están coinfectados con el VIH y además vienen en fase SIDA, en estadio 4. ¿Os acordáis? En infecciosas, el estadiaje, la lista esa terrible, es muy fácil de recordar. Seguro que os han explicado los trucos para recordar la lista de estadiaje. Si no, lo podemos hacer en un segundo, me lo contáis luego. Pues esto es un estadio 4, tuberculosis extrapulmonar. Este chico tenía unos CD4 de aproximadamente 10. Es muy frecuente ver a gente así tan malita. Pero ya veis, con el tratamiento, la diferencia de tiempo es como de 6 meses, 9 meses aproximadamente. Esta mujer, el día que yo la vi, pesaba 35 kilos, la primera foto. 35 kilos. Era estudiante de primero de enfermería y había tenido que dejar los estudios porque no estaba terriblemente enferma. Le empezamos el tratamiento y hizo una reacción severa de recuperación, tuvo un síndrome inflamatorio severo, se puso muy malita. Yo de verdad que pensé que no la iba a ver otra vez el día que le hice la foto y sin embargo ahí la veis. La vi hace un mes antes de venirme de vacaciones y había justo dado a luz un bebé que además es negativo, el bebé. O sea que está estupenda, acabó su carrera y está trabajando en el mismo hospital en el que recoge sus antirretrovirales, en el que yo trabajo. Y esta es la facha en la que se trabaja o en la que trabajamos la mayor parte de las veces. Trabajamos con máscara casi todo el tiempo. No solo es sabéis, nosotros los trabajadores de salud tenemos riesgo acumulativo de tuberculosis y durante 6 horas al día, durante 5 días a la semana y durante casi 20 días al mes trabajamos en un hospital donde hay enfermos de tuberculosis, tenemos una exposición larga, con lo cual muchas veces trabajamos así es como se habla a los pacientes. Y muchas veces, si sabemos que los pacientes son infectivos, se les pone la máscara también para no infectarse. Este pequeñajo es un niño de 8 años que estaba en un hospital donde yo iba a hacer visitas una vez a la semana. Y me lo presentaron un día y me dijeron que era un niño que estaba en tratamiento de tuberculosis multiresistente. Durante este tipo de pacientes necesitan tratamientos muy largos, entre 2 y 3 años, 6 meses mínimo de un inyectable al día, la canamicina, que no es nada agradable. Si os acordáis de vuestras inyecciones de penicilina cuando erais pequeños, pues imaginaros esto una vez al día. Y mínimo 6 meses y hasta que tengas 2 cultivos negativos, con lo cual la mayor parte de las veces nos ponemos en 8 o 9 meses. Y a partir de ahí un montón de pastillas todos los días. Y este pequeñajo, la foto me hace mucha gracia, le compramos unos juguetes y la razón por la que le compramos juguetes no era porque el niño, el pobrecito, necesitaba entretenimiento, porque lo que pasaba es que como se aburría, el hospital está al lado de un mercado y como se aburría, pues el niño estaba solo en el hospital y lo que hacía era se iba a pasear por el mercado. Un niño con una enfermedad contagiosa. Entonces lo que hicimos fue comprarle juguetes para intentar convencerle que tenía que estar sentado en su habitación para que no fuese a jugar al mercado y las enfermeras no tuviesen que buscarle cada vez que tenían que darle el inyectable. Así que los juguetes eran por esa razón. Bueno, chicos, pues en general
la razón por la que yo estoy aquí es para traeros un poquito de brisa y de aire fresco. Todo esto tiene un final y el final es lo que vosotros queráis. Nosotros somos profesionales, todos vosotros lo sois, formados en un sistema médico excelente y lo vais a hacer. En cualquier sitio donde hagáis la residencia vais a tener una formación excelente y esa formación se va a encauzar de miles de maneras distintas como cada uno de vosotros. Pero lo que sí que me gustaría que tuvieses clarísimo es que cada uno de vosotros vais a ser un médico excelente en vuestra área y eso se puede utilizar en muchísimos contextos. Que nadie os haga creer que solamente podéis trabajar de una manera distinta, ni de la manera a la que siempre habéis visto trabajar a vuestros adjuntos. Siempre hay opciones y espacios para crear y para confiar en lo que sois y en vuestro conocimiento. Sois médicos y tenéis un campo amplio por delante de vosotros. Y ya está. Os dejamos la presentación, os dejo los contactos de las personas con las que podréis en vuestro futuro, si queréis, comunicaros para intentar colaborar de una manera o de otra, no solo como expatriado con MSF, pero hay un montón más de otras organizaciones, así que animaros en momentos distintos. Hay gente que lo hace en cada momento vital en el que estéis. MSF, desde luego, es una buena opción para empezar. Y mucha suerte para lo que viene.